En este video, hablaremos sobre la multiplicación de un vector por un escalar. Analíticamente, la multiplicación de un vector por un escalar da como resultado un vector, cuyas componentes son fáciles de obtener, ya que, si tenemos el escalar lambda y el vector a de componentes a1, a2, a3, entonces el producto del escalar lambda por el vector a es un vector que se denota como lambda a, cuyas componentes se obtienen multiplicando por lambda cada una de las componentes del vector a, quedando lo siguiente. A manera de ejemplo, podemos tener el vector a de componentes 3, 2, menos 1 y multiplicarlo por el escalar 4 para obtener el vector 4a de componentes 12, 8, menos 4. Esta multiplicación se puede emplear en combinación con la suma y o resta de vectores para resolver operaciones como la siguiente, donde el vector u tiene de componentes 2, menos 3, menos 2, y el vector v tiene de componentes menos 2, menos 4, 8. Entonces, al sustituir en la expresión anterior las componentes de los vectores y multiplicar los escalares por los vectores correspondientes, se obtiene el vector w de componentes 7, menos 7, menos 10. Por otra parte, geométricamente, el producto de un vector por un escalar es un vector que mantiene la dirección del primero, pero su magnitud y sentido pueden cambiar dependiendo del valor del escalar. En tal caso, las posibles situaciones que se presentan son las siguientes. Si tenemos un vector a y lo multiplicamos por un escalar lambda mayor que 1, el resultado sería un vector de igual dirección y sentido, pero de mayor magnitud. Si el escalar lambda es igual a 1, el resultado sería un vector de igual dirección, sentido y magnitud, es decir, se obtiene el mismo vector a. Si el escalar lambda es mayor que 0 y menor que 1, el resultado sería un vector de igual dirección y sentido, pero de menor magnitud. Si el escalar lambda es igual a 0, el resultado sería un vector de magnitud 0, es decir, se obtendría el vector nulo. Si el vector a se multiplica por un escalar lambda mayor que menos 1 y menor que 0, el resultado sería un vector de igual dirección, sentido opuesto y menor magnitud. Si el escalar lambda es igual a menos 1, el resultado sería un vector de igual dirección y magnitud, pero sentido opuesto. Si el escalar lambda es menor que menos 1, el resultado sería un vector de igual dirección, sentido opuesto y mayor magnitud. La multiplicación de un vector por un escalar tiene las propiedades siguientes. La propiedad de cerradura, ya que inicialmente se tiene un vector y el resultado de la operación es también un vector. La propiedad de distributividad con respecto a una suma de escalares y con respecto a una suma de vectores. La propiedad de asociatividad, la existencia del elemento idéntico y una propiedad que no tiene un nombre específico, pero que establece que el módulo de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por el módulo del vector. La multiplicación de un vector por un escalar y sus propiedades se emplean en la resolución de ejercicios como los siguientes. Dados los vectores u, v y w, obtener las componentes del vector s, empleando la expresión siguiente. Para empezar, la expresión anterior se puede reescribir de la forma siguiente. Así, al sustituir las componentes de los vectores, multiplicar los escalares por los vectores y realizar la suma y resta de los vectores, se obtiene como resultado el vector s de componentes menos 10, 6, menos 5. En otro ejercicio, se tiene que, dada la figura siguiente, donde todos los lados tienen la misma longitud, se pide escribir una expresión analítica para que, en función de los vectores a, b y c, se obtengan los vectores bg, ae y gd.
Para resolver el inciso A con base en la figura, se puede observar que, si se traza el vector BG y se mueve el vector B como se muestra a continuación, se puede establecer que el vector A más el vector B más el vector BG dan como resultado el vector nulo, a partir de lo cual se puede despejar el vector solicitado, obteniendo finalmente la expresión siguiente. Para resolver el inciso B con base en la figura, se puede observar que, si se traza el vector AE y se dibuja otro vector B con punto inicial en el punto F, como se muestra a continuación, se puede establecer que el vector A más el vector AE es igual a 2 veces el vector B, a partir de lo cual se puede despejar el vector solicitado, obteniendo finalmente la expresión siguiente. Para resolver el inciso C, con base en la figura, se puede observar que, si se traza el vector GD, este se puede obtener sumando al vector A 2 veces el vector B y el vector C. Por lo tanto, se tiene una expresión para determinar el vector solicitado. De igual forma, la suma de vectores, la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar se pueden emplear para obtener, a partir de la representación de un vector como una terna ordenada de números reales, la representación de un vector en forma trinómica, como se describe a continuación, donde, teniendo el vector A de componentes A1, A2, A3, este vector se puede expresar como la suma de 3 vectores como los siguientes. Así también, de estos vectores se puede factorizar A1, A2 y A3 respectivamente, quedando de donde se observa que los vectores de componentes 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 son ni más ni menos que los vectores unitarios I, J y K, de los cuales hablamos en un video anterior, de tal forma que, en este caso, el vector A se puede reescribir de la forma siguiente. A esto se le conoce como la forma trinómica del vector A. De esta manera, un vector U de componentes 2, menos 4, 3, expresado en forma trinómica, quedaría como el vector U igual a 2i menos 4j más 3k. Así también, un vector W de componentes menos 1, 0, 2, expresado en forma trinómica, quedaría como el vector W igual a menos i más 2k. La multiplicación de un vector por un escalar también se puede emplear para obtener el vector unitario de un vector A diferente del vector nulo. Así, por ejemplo, si tenemos el vector A de componentes A1, A2, A3, existe un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector A, pero módulo 1. Para obtener dicho vector, el vector A se multiplica por el inverso de su módulo, de tal forma que el módulo del vector resultante es 1, como se demuestra a continuación, donde, al realizar el producto del vector A por el inverso de su módulo, se obtiene lo siguiente. Al calcular el módulo del vector resultante, se obtiene lo siguiente. Por lo tanto, se demuestra que, al multiplicar el vector A por el inverso de su módulo, se obtiene un vector unitario, al cual se le conoce comúnmente como el vector unitario del vector A, y se le denota de la forma siguiente. Con lo anterior, concluimos este video. Saludos.